A mí me jode cuando la agenda, y es la agenda que nos atraviesa, o sea, yo vengo haciendo el programa todos los días con esta agenda, pero me jode cuando la agenda, la realidad, la actualidad, nos lleva a hablar de corrupción, porque nos impide hablar de política, un poco lo que decían los chicos, como nos impide hablar de ideología, nos impide hablar... Porque ¿cuál es entonces la posición? Si esto hubiera pasado en cualquier otra gestión, sabemos... por ahí un poco más cómo hubiera reaccionado una parte del periodismo, por ahí un poco más cómo a lo mejor algunos sectores incluso del mundo judicial si hubieran salido a indignarse, y capaz que muchos más políticos de los que salen ahora. Pero ¿eso qué dice de este gobierno? Porque, quiero decir, ¿por qué no es más importante las muertes del fentanilo? ¿Por qué no era tapa de los diarios? En los últimos meses, no en la última semana, cuando ya eran 70, 80, 90 y ahora parece que van a ser más de 100. ¿Por qué? Porque decime un caso de los últimos años, uno, donde haya sido tan directo, y mirá que tenemos un montón de tragedias, masacres, a mí me tocó cubrir cualquier cantidad de Ecos, 11, Ara San Juan, lo que sea. Decime una donde veas algo más directo, como, no, le vamos a inyectar esto a una persona y es probable que se muera. Sí, vamos a joder con esto. ¿Vamos a joder con esto? Y no es más grave que... Y con esto, por supuesto, no estoy desmereciendo que se hayan llevado plata de la agencia de discapacidad, que ya es como el colmo. Decís, estábamos hablando recién, ¿no le van a pegar a los jubilados? Sí, le van a pegar a los jubilados. Che, ¿se van a meter con el nene Garrahan? Sí, se van a meter. Y le van a robar la plata a los chicos discapacitados. Ya es como el colmo total. Pero ¿por qué pesa más eso en la agenda que descubrir qué pasa con la muerte del fentanilo? Bien, déjenme decirles algo. Estamos arrancando el programa. Los 3 expertos en corrupción me dijeron al hilo que no es tan importante la corrupción, ¿sí? O sea, yo estoy teniendo un problema. El periodismo es realmente insoportable. El periodismo, o sea, son... su ética profesional es tan rigurosa que han usado las armas mismas del pensamiento progresista para, cuando el gobierno está choreando un 3% de los discapacitados, los traen a decir, es más complejo que eso, Tomás. Sí, esta es una oportunidad. Ivi, mirá, me faltás vos. Vos destapaste todo esto. Yo espero que si te hago esta pregunta, vos digas, se tienen que ir a la mierda estos hijos de remil puta. Porque se tienen que ir a la mierda estos hijos de remil puta. Se los pica, Ivi. Si no encuentro eso en la mesa, nos quedan 2 horas. Nos quedan 2 horas. Dicho todo lo dicho, ¿estamos de acuerdo en que estamos todos de acuerdo? Y te puedo ampliar el concepto, retomando un poco lo que decía Reinaldo. Déjame igual contextualizar una sola cosa. Vos sos la persona que destapó todo esto. Junto con Mauro Federico, somos un equipo que venimos hace rato laburando. Son todos muy generosos siempre. Te voy a encontrar alguno que alguna vez me diga, sí, fui yo igual solo. Soy igual que Yo me los voy a cargar a todos, ¿sabes? Igual pero sí, fuiste vos. ¿Vos pensabas que tenías una bomba atómica entre manos o fue más como, mirá lo que es esto? O sea, es periodismo de investigación tradicional. ¿Cómo fue? Sí, es tradicional, es lo que hago hace casi 40 años en realidad. Cuando recibimos este material, lo recibí fundamentalmente porque ya veníamos tratando el tema en notas anteriores desde hace casi un año, en el portal Data Clave. Supongo que nos llegó esto precisamente porque estaba esa referencia de que veníamos tirando de este hilito. Pero la realidad es que yo no soy una persona muy optimista en general, porque ya uno viene, las chicas me van a entender, y Reinaldo también, un tanto cascoteado con estas cuestiones, que saben que uno piensa que puede ser un bombazo, ¿no? Que esta frontera no se puede traspasar, que esto puede ser terrible, y la realidad es que no pasa demasiado, porque tiene que ver con la condición humana, es mucho más que una cuestión económica, tiene que ver... Y este gobierno, si bien la corrupción está implícita en todos los ámbitos y no es solamente económica, este gobierno particularmente ha incluido un factor que nos era un tanto desconocido, que es la carga enorme de malicia y perversidad. Que por lo menos los otros eran más discretos si la tenían, o más elegantes. Hay algo de esto que es medio grotesco. Esto es grotesco y es brutal, y se regodean en el odio y en el maltrato y en el descrédito de los demás, en esta alarde de individualismo, y vos, bueno, como el mismo Españolo le dijo a la mamá de Ian Moche, es tu problema si tenés un hijo discapacitado. Entonces, esa frontera que han ido corriendo generó una gran anomia también, no pasa nada, siga la Molina, ¿viste? Sí. Más o menos.
Entonces, cuando uno venía trabajando, veníamos con Mauro trabajando diversos temas desde hace mucho tiempo, relacionados con este corrimiento ético, moral y corrupto y demás, y no pasaba gran cosa. Por citarte un caso que debería espeluznarnos a todos y no sucede. Yo estuve más de 2 años detrás de la causa que involucra a Nicolás Márquez en el abuso de su niña, de su hija de 4 años. Logré dar con el expediente. Leer ese expediente, te puedo asegurar que fueron 7 días en los que literalmente vomité. Porque era el horror leer eso. Por cuidado de la niña, que ya es adulta, evité dar algunos detalles escabrosos y transmitimos algunas cuestiones. Y lo que yo pensaba que debería generarnos a todos la reacción que yo tuve en mayor o menor medida, no pasó nada. Ahí no pasó. No pasó nada. Entonces, cuando vos recibís estos audios, decís, bueno, va a ser parte de lo mismo, va a estar a lo mejor tratado por 1 o 2 medios, Claro. porque en general no nos levantan demasiados medios tampoco. Y bueno, y sin embargo me equivoqué. Entonces, cuando el martes en el streaming largamos la primera tanda de audios, yo dije, bueno, va a suceder lo de siempre. 4.228 posteos de Milei diciendo que somos unas ratas inmundas y nada más. Y no mucho más. Y no pasó eso. Pasó otra cosa. Pasó otra cosa. Hubo un silencio ominoso, casi de admisión de las cosas del Milei y del gobierno todo y de sus influencers y demás que suelen tenerme a mal traer. Y la admisión directa, porque es claro que es españolo, ellos mismos de alguna manera lo admiten. Cuando ayer Milei decía miente, entonces es efectivamente la voz de españolo, pero además, suponiendo que mintiera, ¿por qué despiden a Garbellini? Si lo despidieron es porque además el contenido Sí, también claro. es veraz. A mí yo celebro particularmente que esto haya tenido repercusión. Espero que continúe. Estamos recibiendo cada vez más material y cada vez peor. Pero a mí me parece que por fin una pequeña chispa de humanidad empezó a encenderse, que no debería haberse apagado nunca y sin embargo una la veía bastante débil los últimos tiempos, en decir, no, debe haber un límite, porque es como hablábamos recién. Hacen lo que hacen con el Garraham y decimos, uy, qué barbaridad, Sí, sí, como a la mamá de Mafalda y seguimos. Sí, Y le y otra pegan a un no. jubilado y ¿Y seguimos. por qué? Déjame también decir algo al respecto, Sí. no quiero que se me pase el tiempo, perdón. Reinaldo, sé que viniste con poco tiempo. sí, así que perdón. lo voy a- No, al contrario. Me gracias por comprometo venir. para la próxima que te haga falta. No, quiero aprovechar, quiero exprimirte los últimos minutos de tiempo que te tengamos, porque me parece que hay un hilo conductor de esto que venimos hablando, que si uno asigna el mismo sistema de valores, por así decirlo, a lo indeseable, todo debería indignar o todo debería aprender, porque una cosa y no otra. Entiendo que vos investigaste algo estos últimos años, de lo cual no se habla tanto, yo lo señalaba ya con la cuestión judicial, pero el caso del Lago Escondido. Sí, porque me parece una postal de la impunidad en la Argentina. Déjame decir una sola cosita sobre el caso claro. que nos motivó y que te motivó a vos a hacer el programa. A mí me parece que es muy importante lo que ha pasado y es un gran mérito de los colegas, de Ivi. Porque yo tengo para mí que el efecto que puede tener en Milei este caso, que quizás no es el más grande, como explicamos, no es el estructural, es más grave lo que está pasando en el cambio o el intento de transformación de la estructura económica de la Argentina, correcto, pero puede tener el efecto de la foto de Olivos. ¿Por qué? Porque Milei llegó al poder con 2 argumentos, que venía a arreglar la economía y que además venía a terminar con los curros, los negocios de la casta, del Estado. Y de pronto aparecen negocios muy parecidos a los que se hicieron en otras épocas en la Argentina y se rompe la credibilidad, como cuando Alberto decía quédense en su casa y aparece la foto de Olivos. O sea que me parece que estamos ante un hecho realmente que puede cambiar algunas cosas en la Argentina en cuanto a la valoración de Milei. Con respecto a la justicia, que tiene que ver con esto, mira, hay Santiago Donel ayer escribió un artículo muy interesante, decía esto es producto de una filtración, se filtraron audios. En el caso de Lago Escondido también se filtraron audios. Y fíjate qué actitud es diferente y la importancia que tiene que un juez trabaje bien. En aquel momento, el Lago Escondido, lo explico rápido, en diciembre de 2022 fueron a la quinta de Lewis, un magnate británico, en Río Negro, en un lugar que ya de por sí es una polémica porque es un enclave sobre un lago, no deja pasar a nadie. Bueno, ya eso es un lío, pero no nos vamos a meter en eso. Un lago privatizado. Exacto, prácticamente como si hubiera privatizado esa zona. Pero no nos vamos a meter en eso. Fueron ahí un fin de semana 4 jueces federales. 4 jueces federales
el fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo voy a resumir, y directivos del Grupo Clarín, invitados por el Grupo Clarín. Cuando eso salta a la luz por una filtración, se filtraron audios de Telegram, empieza una causa, empieza en Bariloche. ¿Por qué era grave la causa? Porque estamos hablando de varios delitos. Mirá, yo me los anoté hoy. Dádivas, prevaricato, es decir, una cantidad de posibles delitos, porque un juez no puede recibir regalos, no puede recibir una invitación. La otra pregunta extra, ¿para qué se reunieron allí? ¿Por qué los llevó Clarín a 4 jueces federales allí? Quedan un montón de dudas, pero sacando eso, la pregunta de estos tipos cometieron un delito. Bueno, lograron que la causa primero saliera de Bariloche y llegara al juzgado federal de Sebastián Ramos, que al revés que lo quiso Casanelo ahora, dijo, che, no, una filtración ilegal. Pobres, afectaron sus derechos constitucionales. En las grabaciones había, pero de todo, hasta chat entre ellos diciendo que iban a hacer facturas truchas para decir que ellos se habían pagado el viaje y no el Grupo Clarín. Había amenazas al director de la PCA, decían que lo iban a mandar a la cárcel, que le iban a hacer cualquier cosa. Bueno, con todo ese material, el juez dijo, no, acá están vulnerando los derechos individuales. Es como si Casanelo hubiera dicho, no, che, pobre españolo, lo que le hicieron, le grabaron ilegalmente una conversación. Casanelo metió a las 48 horas 15 allanamientos. Y el fiscal Picardi, en lugar de hacer lo que hizo el fiscal de esta causa, que no me quiero olvidar que es Ramiro González, no apeló, ni siquiera apeló. O sea, y cerraron una causa. La gran pregunta es por qué en este caso se puede ir contra la política y en aquel caso no se puede ir contra un grupo económico. Te puedo asegurar que entendés casi todo lo que pasa en la Argentina. Los jueces van contra la política. En general cuando la política tiene poco poder, ¿no? Cuando no tiene poder, cuando está en el llano, ahí avanzamos. Cuando tiene poder, nos quedamos quietos. Fíjate la Corte con este gobierno. La Corte no ha sacado un fallo que afecte a este gobierno. Pero ¿por qué insisto tanto en Lago Escondido? Porque te permite entender casi todo lo que pasa. Tenés un poder judicial, que es el encargado de evitar los negociados, de perseguir la corrupción, de perseguir el narcotráfico, el lavado de dinero, y en su mayor parte, no quiero meter a todos, pero por lo menos en el fuero federal, está atravesado por la venalidad. Es decir, tenés jueces y fiscales corruptos que no solo reciben un viaje a un enclave para charlar de no sé qué cosa, sino que nunca afectan el poder económico. Es algo tan impactante, te da una impotencia, pues decir, che, la corrupción está siempre. Ahora, ¿la investigás solamente cuando la comete un concejal de La Matanza y no avanzás nunca cuando es un poderoso y mucho menos cuando hay jueces involucrados? La cereza de la torta es que después que cerraron la causa se abrió un expediente en el Consejo de la Administración, el Consejo de la Magistratura, que es el que investiga a los jueces. Yo digo, bueno, aunque sea le van a dar una sanción ética. Bueno, también se archivó. Se fue a votación y ganaron 6-4. O sea, ni sanción judicial, ni sanción ética, todo el mundo calladito. No pasó nada. Nada. Pero por eso insisto tanto, me parezco el loco del Lago Escondido. Porque nunca... Ahí está el loco del Lago Escondido otra vez. Está fuera del canal. Es que, ¿sabés que me apretaron un montón de veces? Digo, che, ¿por qué será tan importante? ¿Por qué le jode tanto? ¿Te llegaron aprietes por esto? Me llegaron, sí, algunos por mail, por ejemplo. Yo a los que son por WhatsApp, por redes, no les doy bola en general. Pero algunos por mail que ya te preocupa un poquito más. Che, alguien se abre una cuenta, te mandan... Bueno, no pasa nada. No estoy focalizándolo en mí. Quiero decir que es muy importante la diferencia. Entonces vos tenés que estar rezando que el juez que agarre un caso sea por lo menos más o menos riguroso. Ya ni siquiera pongo la mano en el fuego por nadie, pero riguroso y trabaje bien. Si no, no tendrás absolutamente nada. Por eso entendés, cuando van sobre el poder político es cuando el poder político no tiene poder. Contra el poder económico no van nunca. Contra el macrismo tampoco. Contundente. ¿Contra él? Y contra el macrismo tampoco, perdón. Bueno, el poder económico. Porque es la mezcla de la política con el poder económico.